Caravanas, vivir y viajar. Video ruta. Capilla del Monte, San Marcos Sierras, Córdoba, Argentina. Por los caminos del Rally Mundial. Nos encontramos en Argentina, más precisamente en la provincia de Córdoba y en Capilla del Monte, a orillas del dique El Cajón. Desde este punto comenzaremos a recorrer el camino de cornisa de 27 kilómetros que une Capilla del Monte con San Marcos Sierras. El camino irá acompañando el caprichoso perfil de los faldeos de las montañas y sus quebradas para alcanzar los 1028 metros sobre el nivel del mar. Será en el Mirador de San Marcos, desde donde podremos observar toda la llanura del noroeste cordobés, para descender finalmente hasta la localidad de San Marcos Sierras. Nos ponemos en marcha. La primera parte del camino es ancho y en buen estado, ya que el viejo quedó bajo las aguas del dique. Pero a los pocos kilómetros de comenzar, ya retomamos la vieja senda hacia San Marcos Sierras, un camino pircado y de cornisa que tantas veces fuera transitado por los autos del Rally Mundial, o en antaño y otras épocas por las viejas cupecitas del TC y también del Turismo Nacional. Tras algunas curvas, llegamos al primer puente, el Puente de la Mina, ya que desde allí nace la huella que lleva a las minas de mica. En este sector, el camino todavía conserva un buen piso. Es hora de atravesar el segundo puente. Turno del tercer puente, poquitos metros antes de la entrada a la Estancia del Silencio. Aquí comenzamos a trepar. Y el piso del camino comienza a desmejorar sensiblemente. Debido a la cantidad de piedra suelta y también al serrucho del camino,
ponemos el control de tracción en el punto intermedio, ya que de dejarlo como está estándar en el punto 3, este se torna muy intrusivo. A medida que vamos ascendiendo, podemos ver el paisaje a nuestra izquierda, enorme, bello, el cordón de las Sierras Chicas y el Uritorco majestuoso destacándose entre ellas. Nos detenemos para hacerle algunas tomas. Una pequeña serie de rectas precede al Mirador de San Marcos. Preside el lugar el contorno de la provincia de Córdoba hecho en piedra. Por su interior se ve el paisaje del noroeste cordobés. Como tantos otros turistas que pasan por el lugar, también nos detenemos para disfrutar del paisaje, fotografiarlo o filmarlo. Se destaca en el paisaje el espejo de agua del dique Cruz del Eje. También el Cerro Uritorco y las últimas estribaciones del cordón de las Sierras Chicas. Habiendo alcanzado la altura máxima del recorrido, comenzamos el descenso a San Marcos Sierras.
desde algunos recodos del camino, ya podemos observar allí en el valle a la localidad de San Marcos Sierras. Vamos llegando a un hito reciente en esta huella, el monumento La Espina. Además de las aguas del dique Cruz del Eje, desde aquí podemos ver detalladamente el recorrido del río San Marcos que lo alimenta. Como también el camino al balneario del río Quilpo. Algunas personas se atreven a desafiar la cuesta a pie para llegar al mirador y observar el paisaje desde la altura, como nosotros lo acabábamos de hacer. Llegamos a la bifurcación de los caminos. A la izquierda Quilpo, a la derecha San Marcos Sierras. Llegamos a San Marcos Sierras. Esta población ha cuadriplicado su cantidad de habitantes desde el año 2010 a la fecha, llegando en la actualidad a unos 3.000. Famosa por ser refugio de la comunidad hippie de los años 60 y también por ser una de las últimas comunidades de los Enya Kamiare, la etnia originaria de la zona. Pasamos frente a su capilla de 1734 bajo la advocación de San Marcos. Y por supuesto, luego de haber disfrutado un rato de su entorno en alguno de los barcitos del costado de la plaza, seguimos ruta hacia una próxima aventura. Esto es Motorruta, Caravanas, Vivir y Viajar. Hasta la próxima.